Ciclo 3. Listo. Hola, Alina. Hola. Profesor, Buenos días, profe. ¿entran ya o a las 11:30? No, pero ¿por qué las 11:30? Porque el otro profesor dijo que la clase es de 60 minutos y que eran de 11:30 entraba. Sí, ¿Con qué profe están ahorita? Ustedes, Con- español. sí, español. Eh, Entonces dijo que descanso hasta las 11. Son las 11:23. pues, pero listo, entonces nosotros hasta qué hora iríamos. Hasta las 12:30. 2:30. De 11:30 a 2:30. Ah, Cada. listo, 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 sí, niños. Sí, sí, niños. Quédense ahí a las 1:30 con el profe y ya pasan conmigo. Porque sí, 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 estamos como con más tiempo. Bueno, listo, muchachos. Mientras son las 1:30, pongamos música. ¿Qué pongo? Díganme la canción y yo la pongo. Cualquiera, profe. Bueno, no, mentira. Ahorita que es que la bichota. No, y no es ayer. No, no, no. Díganme qué pongo y lo pongo. No sé, cualquiera. Una que le guste a usted y la Uy, pone. pero es que yo escucho música rara. Ah, eso qué. No importa. Em, Vamos a poner. No, no, díganme música, díganme música. Díganme una canción. Ya sé qué voy a poner.
debe ser ilegal. Y más si cuando miras solo inspiras a pecar, esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal. Esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar. Esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma. Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo sin trabajo suelto ese último botón que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Solo de rozarla, mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma. Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lelo disfrutando del juego. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada. Listo, muchachos. Vamos a seguir igual esperando a sus compañeros un poco porque nos han conectado todos. Debemos estar mínimo unos 25. Bueno, como unos 20. Y yo soy repetido, entonces solo estaremos acá 6 personas, 6 estudiantes. Bueno, pues igual vamos a comenzar a llamar lista, ¿listo? Porque si no estoy mal, nosotros tendríamos hasta las
2:30. 12:30, exactamente. Y después el descanso. Entonces, listo. Por una pregunta, Dímelo. en Classroom, algo así, sale una hojita con unas preguntas. Eso, ¿de En, qué cla- tema es en esto? Classroom, Sí, se la mandé a eh, imprimir, pero no sé. un taller. Sí, algo así. Sí, Ok, una hojita. listo. Les voy a compartir pantalla y me dicen si es esta. Vale. Esta. ¿Sí? Sí, es eso. Listo. Pues esa es una tarea. Ese es un taller. Sí, creo que este taller se les subió antes. Se les subió como la semana pasada, antepasada, no sé. Se fue em, hace rato. Porque, pues como yo tengo todas las cosas programadas para que se suban a la plataforma Classroom cierto día, cierta hora, o sea, mejor dicho, esas son las clases que yo ya tengo preparadas, em, que se suban. Pero como pues hemos perdido clases, digamos, las pasadas, el examen y demás, entonces pues como que em, pues se subió antes, sí, porque estamos clases atrasadas. Pero esta tarea es hasta el 7 del otro mes. Bueno, ustedes ya también saben que nosotros vamos a, bueno, ustedes ya tuvieron la reunión con el coordinador Jorge, ya saben que tal vez em, tengamos entrega de calificaciones presenciales, entonces allá pues nos vamos a ver. Em, y hablando de eso, hablando de notas, que es lo que nos conviene a todos, pues muchachos, recuerden que se pasa, mejor dicho, pero así raspando, 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 mejor dicho, viviendo al límite con 63, 63 o 62. 63 pasa la materia. Sí, sí, o Ya sea, 60 la pierde. claro, o sea, es que 62 es muy bajito, entonces, en este momento, el, ¿Quién va perdiendo? no, ya cada quien sabrá, porque yo ya a ustedes les entregué todas las notas, entonces ustedes son los únicos que saben quién va perdiendo y quién no. Y espérenme, listo. Ustedes ya saben quiénes van perdiendo y quiénes no, porque yo ya les califiqué todo, todo a ustedes. Se pasa con 62 y es que muy pocos me están pasando. Es que muchas personitas no me han entregado, no me entregan todos los trabajos y si presentan parcial, examen. Entonces pasan el examen, pero pues, con poco de ceros no ganan nada, ¿sí? Entonces, nunca dejen nada con ceros, nada con ceros, nada con ceros. Digamos, ¿cuánto es uno más cero? Uno, ¿cierto? El cero nunca suma, el cero nunca suma. Tienen que entregarme las cositas y ahora qué pasa. Que estén pasando en ese momento mi materia, solo hay, voy a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas ¿Están pasando o están perdiendo? que están pasando y somos como 20. Entonces tenemos que estar atentos a todos eso, ¿sí? Bueno, listo. Llamado a lista. Llamado a lista. eh, Luisa Lorena Bendaño Sarasa. Presente, profe. Eso recuerden, cámara encendida. Cuando me digan presente, Juan Pablo Aranda. Profe, qué pena, es que no tengo la cámara dañada. Ah, ok, listo. Recuerda que tienes que avisarle al coordinador. Bueno, Listo, sí. Juan Pablo. Marinela Castañeda. Profe, ya no puede asistir porque no tiene el libro y entonces no quiere asistir. Ok, pues recuerden que el libro no es. Yo em, le dije, pero dijo que no. sí, pues tienen que esforzarse, sí, muchachos. O sea, para todo hay solución, ¿sí? Listo. Camila Andrea Díaz Granados. Presente. eh,
Geraldine Garcés, Presente. Jean-Pierre Eduardo Tavares, bueno, falta Giselle Patricia Torres Rojas, Presente. Hailey Agudelo Narváez, Presente. Andrés David Hernández, Andrés David Hernández no se encuentra, listo. Listo, esperen un segundo que esto es la lista de sexto. Y ahora sí. Dina Marcela Bocanegra, ya sí se encuentra. Ángel Samuel Collazos. Ángel Samuel. No se encuentra. Laura Camila Molina. Laura Camila Molina no se encuentra. Dayan Jimena Girado. Dayan Jimena. Bueno, listo, Dayan Jimena no se encuentra. Andrés David Hernández. Tampoco se Presente. encuentra. Ok, listo, sí se encuentra. Profe, yo creo que estoy 2 veces en la lista. Sí, entonces debe aparecer en sexto y séptimo. Sí, señor, pues eso me ha pasado en las clases anteriores. Entonces, pues, Listo. No, listo, igual ahí tengo en cuenta. bueno, señor. Jorge Anderson Melo, Presente. Carol Tatiana Morales. Carol Tatiana Morales. Se encuentra. Einer Santiago Robles Sanabria. No se encuentra. Juan Felipe Valencia Páez. Juan Felipe Valencia. Se encuentra. Y Laura Camila Caro Molina. Laura Camila no se encuentra, listo. Listo. Ahora, ya todos vieron sus notas del parcial. Ahora vamos a corregirlo, ¿listo? Aunque yo ya la tengo corregido. Fue muy sencillo, muchachos, muy sencillo. O sea, el que se lo hubiera tirado, sí fue porque presentó todo ahí al azar. Listo, vamos a verlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un pequeño texto que les ayudaba tal vez un poco. Era sencillo. Todo fue con respecto a lo que nosotros vimos, ¿sí? Todo lo que hemos visto, no se preguntó nada que nos hubiera visto. Nosotros lo primero que nos fue es una línea de tiempo. Y acá nos indicaban en qué año George Ernest Stahl propone la teoría del flogisto. La respuesta era la C, en 1702. Quienes desarrollaron por primera vez el método de destilación fueron los alquimistas. Recordemos que, primero, los químicos surgieron después de los alquimistas, ¿sí? El último alquimista fue Hohenheim de la Luz, y la química nació de la alquimia, ¿sí? Entonces, es como más reciente. La biología es una ciencia aún más joven que la química. La química es más vieja que la biología. Y pues los herreros no es que fueran
no es que necesitaran experimentar y destilar cosas. Entonces, respuesta, los alquimistas. Em, Tercera, ¿qué sustancia utilizaban en la antigüedad, en la antigua Mesopotamia para producir cuero a partir de la piel animal? También lo decía en la línea de tiempo, que de hecho ustedes las tenían, y es el tanino. ¿Qué elemento químico es necesario para que se pueda producir la combustión presente en una vela? Pues el oxígeno. Alguna gente me puso agua. Pues, no, si nosotros metemos una vela en el agua, pues, o una llama en el agua, se nos apaga. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de agregación de la materia? Entonces tenemos condensado de Bose-Einstein, plasma, líquido y Celsius. Los tres primeros son estados de agregación de la materia. Unos más conocidos que otros, que pues, generalmente es el líquido. El plasma siempre lo nombramos, pero pues hay en ocasiones que no lo tenemos en cuenta, que el plasma es la llama, ¿sí? Y el condensado de Bose-Einstein es un estado de agregación que se encuentra cerca al cero absoluto, ¿sí? A muy bajas temperaturas. Cuando digo cero absoluto, es que es la temperatura menos baja, o sea, más baja que se puede llegar. Y no se, es más, ni siquiera se ha llegado a esa temperatura más baja porque no se sabe qué pasa. O sea, qué pasa con la materia cuando se llega a esa temperatura. El sexto es el estado sólido se diferencia entre los demás estados debido a que su fuerza de cohesión es muy alta, o sea, y la fuerza de repulsión es muy baja. Entonces, acá tenían que completar así, que era la respuesta de la C. Eh, Séptimo, una mezcla que consta de una sola fase se considera una mezcla homogénea. Recordemos que cuando no se diferencia las fases, como en el agua y en el aceite, podemos hablar que es una mezcla homogénea. Octavo, cuando una sustancia eh, pasa, bueno, aunque me equivoqué, no es para, sino pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, se dice que se realizó un proceso de conversión, no, condensación, no. Recuerden que condensación es pasar de gaseoso a líquido, evaporización, no, porque es de líquido a gaseoso, y la respuesta correcta era sublimación, que es cuando se pasa de estado sólido a gaseoso. Y acá una pregunta abierta, que era que explique con sus propias palabras en qué consiste el método científico. Ya pues eso cada quien con sus palabras tendrán que lo respondieron. Ya yo puse con respecto a lo que leí. eh, intenten argumentar un poco más, ¿sí? Porque a veces me pusieron solo como dos rengloncitos, un renglón, y pues queda muy abierto a muchas cosas, ¿sí? Entonces intenten argumentar un poco más en sus explicaciones y en sus trabajos. Bueno, acá igual ya todos saben lo que, lo que sucedió. Ya cada quien sabe sus notas. ¿Alguna pregunta con respecto al examen? ¿O con respecto sí, al examen, a lo que vieron, que calificaron? ¿No? Listo. Entonces vamos a comenzar. Hoy tenemos la siguiente actividad, em, que es un taller que vamos a realizar en clase el día de hoy. ¿Sí? Espero que lo puedan entregar hoy, ¿sí? Sí, listo. Si no lo pueden entregar hoy, se les da el plazo, ¿sí? Pero entonces, eh, el taller ustedes lo encuentran acá en, o sea, les voy a dejar un espacio para que puedan realizar el taller. El taller, ¿sí? Yo obviamente yo voy a dar unas explicaciones y, y si tienen dudas con respecto al taller, leanlo rápido y me dicen, ¿sí? Que es muy sencillo.
Y para eso tienen la ayuda de un video. Entonces, acá en materiales van a encontrar un video que se llama separación de mezclas. Eh, Se los voy a proyectar y vamos a hacer explicaciones. Pero Dime. tú dejas la actividad en Classroom. Sí, sí, ya las actividades están en Classroom. Todo está en Classroom. En Classroom está el taller y está el video. Ah, ¿Listo? bueno. Entonces, acá les voy a poner el video, ¿listo? Es un video cortico de 7 minutos. Y se los hice yo con mucho amor. Es posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes, como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, entre otras propiedades. La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo. Estas separaciones pueden ser sólido-líquido o líquido-líquido. Como estamos viendo, en este caso sería sólido-líquido, en el cual después de dejarlo varias horas en reposo podemos separar la mezcla con facilidad. Para el caso de decantación líquido-líquido usaremos un embudo de decantación, el cual nos ayudará a separar la mezcla heterogénea. Como ya habíamos recalcado, la diferencia de densidades es un paso importante para este método de separación de mezclas. Como se puede observar, la sustancia más densa se encuentra en el fondo de nuestro embudo de decantación y la menos densa se encuentra en la parte superior de nuestro embudo, haciendo más fácil la separación de esta mezcla. La filtración separa un sólido que se encuentra en un líquido utilizando un papel filtro. En este caso, la mezcla también es una mezcla heterogénea compuesta de un sólido y de un líquido. El papel filtro, debido a que tiene un tamaño de poro más pequeño que el sólido que se encuentra en nuestro líquido, va a separar la mezcla heterogénea, dejando el sólido en el papel filtro y el líquido en el Erlenmeyer. La filtración también se puede realizar al vacío utilizando una bomba de vacío, un Erlenmeyer Kitasato y un embudo Büchner. Igualmente tendremos que utilizar el papel filtro. Esa es una manera más sencilla y más rápida de realizar el filtrado.
El tamizado separa sólidos por su tamaño de partícula con ayuda de una criba o un tamiz. El tamaño de partícula que pase a través de nuestro tamiz dependerá del diámetro del tamiz que estemos utilizando. El tamizado se puede realizar de manera manual o con ayuda de un instrumento como es el tamizador. Este nos ayudará a agitar nuestro tamiz de manera de que nuestros sólidos se separen de manera más eficiente. La destilación separa mezclas homogéneas de dos líquidos que son solubles entre sí, pero que poseen diferentes puntos de ebullición. Para utilizar este método de separación de mezclas se debe realizar un montaje de destilación. Este sistema de destilación consta de dos partes importantes, una la cual nos ayudará a evaporar una de nuestras sustancias que se encuentran en la mezcla debido a que su punto de ebullición es más bajo que la otra sustancia, y el condensador, el cual nos condensará la sustancia, pasará de estado gaseoso a estado líquido y así recolectarlo ya sea en un Erlenmeyer o en un vaso de precipitado. En este caso en específico estamos utilizando una mezcla de agua y etanol y tenemos que recordar para esto los puntos de ebullición tanto del agua como del etanol. El etanol tiene un punto de ebullición de 78.36 grados centígrados y el del agua es de 100 grados centígrados. Debido a esta diferencia de puntos de ebullición y nosotros controlando la temperatura que no pase más de 100 grados centígrados, podemos separar el etanol del agua a pesar que estas dos sustancias son solubles entre sí. Bueno muchachos, em, vamos a hablar, listo. Ya vieron el video, ¿cierto? Lo pueden ver cuando quieran. Les va a ayudar para que realicen su taller. El taller em, es muy sencillo y tienen que entregármelo muchachos porque es que no me entregan nada y solo me entregan el examen y pues obviamente si me entregan todo el examen y tienen ceros, pues no les va a ir bien muchachos. Entonces ahora, las instrucciones del taller nos dicen, recuerden que es para entregar como el 7 del otro mes, ¿sí? De mayo. Nos dice, indicar cuáles de las siguientes respuestas son las correctas para cada una de las preguntas y justifíquenme, respuesta con mínimo de 7 renglones, ¿sí? En pregunta que no esté justificada, le valgo la mitad, ¿sí? Entonces, si la contestaron bien, pero no justifican, o sea, ya tienen la mitad de la nota ahí, ¿sí? Porque tienen que justificarla. Se les da como en una situación problema, ¿sí? Entonces, primera, le dicen que en una etapa de tratamiento de aguas que abastece una ciudad, el agua se mantiene por un tiempo en tanques para que los sólidos en suspensión se depositen en el fondo. Llamamos a esta operación tal. Ustedes me eligen la respuesta correcta y me justifican la respuesta. Sí, entonces es muy sencillo. ¿Y por qué les digo esto? Porque se me entregan las tareas incompletas o de una manera en que no se deberían hacer y pues por eso también tienen mala calificación. Y ahora sí, vamos a hablar. Estoy poniendo puntos positivos por participación, ¿sí? En todos los ciclos. Entonces el que me participe, obviamente tampoco participar es decir, profe, que yo diga qué horas son y me digan la hora, no, eso no es participación. Eso también vale. No, eso tampoco vale. Es más, ¿qué horas son?
No, vea, ya vi la obra y no me dijo nada, entonces ya no cuenta como punto. Quiero que me digan en qué consta la decantación. Es un proceso de separar mezclas. Y que lo acabamos de ver en el video. Lo acabamos de ver. ¿Quién me dice por el primer punto positivo que esto... Ah, es más, les voy a decir, los puntos positivos por participación que vamos a sacar este corte les van a ayudar para subir las notas malas que tengan. Digamos que, no sé, usted tuvo una nota mala en un parcial, pero usted participó mucho, yo tengo eso en cuenta y le, le subo la nota. Y yo anoto a todas las personas que me participen acá en mi libretica de participación para que al final de corte yo diga, ah, bueno, tal persona me participó mucho, va sumando puntos y le subo cualquier nota que tengan mala o, pues sí, sobre todo les voy a subir la peor nota que tengan, se la subo. Entonces, la decantación, ¿quién me dice? Acá en el video aparecía. Que era esta partecita. ¿No? ¿Nadie? Proceso para separar sustancias. Pues sí, pero ¿de qué manera? Recordemos, antes de que me digan, recordemos que yo al principio del video decía que las sustancias se separaban dependiendo de su... Voy a poner acá, las sustancias se separan dependiendo de sus propiedades. ¿Listo? ¿Y cuáles son estas propiedades? Eh, pueden ser el tamaño, pueden ser, digamos que unas tienen un tamaño muy grande y otras tienen un tamaño más pequeño, que es el que conoceríamos como tamaño de partícula. Em, también hay unas que son más densas. Recordemos que eh, la densidad se simplifica con la siguiente letra, que es como una D, pero rara. Entonces, dependiendo si es menos denso o más denso, eh, también la podemos separar porque esos son diferentes propiedades, ¿sí? Digamos, esta es una, el tamaño, otra es la densidad, eh, otra sería el punto de ebullición, el punto de ebullición. ¿Cuál más? ¿Qué propiedad ustedes sabrían? Que ustedes vean, que hubieran visto en el video. Sí. Entonces, ahora sí, la decantación. ¿Quién me dice quién es la decantación por un punto para este segundo corte? Ya tuvieron tiempo para googlear. Niños, niñas. Bueno, ese punto se acaba de perder y después me dicen que querían tener puntos. Bueno, la ¿Es decantación un punto físico para la separación de mezclas? es... Lo Sí, busco por pero... Google. ¿Me lo repite, por favor? Un punto un punto físico de mezclas. Sí, pues lo que yo entendí, porque está muy intercortado, em, que es una propiedad física para separación de mezclas, ¿sí? Y sí, sí, incompleto, pero dígame su nombre, completo. Hernández Ramírez. Hernández Ramírez Andrés, ¿cierto? Sí, señor.
Ahí sin embargo lo escribí en el chat. Listo. Eh, y sí, entonces, nosotros ahí nos fijamos que en el video nos decían que tenemos arena y agua mezclada. Entonces acá tenemos que toda la arena está llenando el vaso y está ahí disuelta. Si nosotros dejamos es un reposo, si nosotros lo dejamos en reposo muchísimo tiempo, esto se va a decantar. Entonces, toda esta arena que estaba acá eh, en todo alrededor del vaso se va a decantar después de un largo periodo de tiempo y va a quedar en el final. Va a quedar ahí al final como una capita ahí. Y nosotros suavemente lo que vamos a hacer es tomar la parte de arriba, vamos a sacar la parte de arriba y que ya es nuestra agua y así separamos la mezcla. Este procedimiento es sencillo y ustedes dicen, no, pues que va, pero lo utilizan se utiliza en las plantas de tratamiento de agua. Cuando estas aguas están llenas de arena, lo que hacen es pasarlo por un lado donde el desarenador que le quita toda la arena queda en el fondo y la remueven y ya queda el agua. Listo. Entonces, la decantación, como ya dijo nuestro compañero, es un proceso físico que depende de la densidad, ¿sí? De la densidad depende. Ahora, ¿cuál otro tenemos? ¿Cuál otro que vimos? ¿Cuál otro me mencionan? Otra manera de separar mezclas que hubiéramos visto en el video. La filtración. Así está aún más sencilla. Díganme con sus palabras, no tienen que ser tan técnicos allá diciendo la filtración es un proceso, sino díganme eh, qué es la filtración y se ganan otro punto. Ah, muchachos, Separación de partículas. exacto. ¿Por el tamaño de qué? Que depende por el tamaño de qué, de la partícula. Esto lo podemos hacer prácticamente en la casa, como un ejemplo de filtración. Obviamente nosotros preparamos el jugo, ¿sí? Nuestra mamá nos manda a preparar el jugo. Un jugo de maracuyá, que es bien rico. Como el colador, así que normalmente los coladores son de estos colores. Partículas sólidas de un líquido. Exacto. Nosotros removemos las partículas sólidas de un líquido y esto depende del tamaño de nuestro filtro. Acá nosotros estamos poniendo como ejemplo un colador y nosotros estamos colando el jugo, no sé, un jugo de maracuyá, pongámosle. Y acá queda todo como toda la parte sólida que no alcanza a pasar el filtro. Y ya en la parte inferior sí pasa todo nuestro jugo y todo colado. ¿Sí? Entonces, la filtración depende del tamaño de partícula, el tamaño de poro de nuestro filtro. Depende del tamaño del poro de nuestro filtro. Y sirve para separar sólidos de líquidos. Igual pasa también que en el de decantación. Nosotros estamos cogiendo dos líquidos y, bueno, un líquido y un sólido y lo estamos separando. Recordemos que tanto en decantación como en filtración,
Estas dos sustancias estas mezclas son mezclas heterogéneas. Son mezclas heterogéneas porque nosotros podemos ver que hay que no son homogéneas, y que hemos dicho que nosotros vemos y sabemos que hay sólidos y líquidos. En el laboratorio, ustedes ya vieron que utilizaban dos métodos de filtración. Uno que es el estándar, que cogen un embudo de vidrio, que es de esa manera, le ponen el papel filtro, que el papel filtro es un papel que tiene un tamaño de poro muy pequeño, ¿sí? Y lo ponen acá adentro, lo ponen acá. Y luego pues simplemente recogen el líquido en un Erlenmeyer, que ahí ustedes vieron, recogen el líquido en el Erlenmeyer y la parte sólida queda en el filtro, queda en el filtro. También ahí les muestra que también se hace filtración al vacío, que ya es utilizando una bomba de vacío y es muchísimo más rápido, ¿sí? Lo que tiene como la ventaja de utilizar filtración al vacío es que es muchísimo más rápido, porque algunas de estas filtraciones nos podemos demorar ahí media, 40 minutos esperando a que filtre todo. Listo. ¿Quién me nombra? Ay, es más, no había puesto acá el punto positivo. ¿Quién me dijo lo de filtración? Yo. Eh, y yo soy Kelly. Sí. Sí. Ok. Listo. Ahora, ¿qué otro método de separación también nosotros vimos? Ya vimos decantación, ya vimos filtración. eh, ¿Será que nos falta otro? ¿Cuál más? Hablemos de tamizado. ¿En qué consiste el tamizado? El tamizado es un método físico para separar mezclas que consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por una matiz. Por un tamiz, exacto, exacto. Entonces, bueno, recuérdame tu nombre. Keila Agudelo. Ok, listo. Es que no les estoy viendo, o sea, le estoy viendo es mi, solo el tablero. Em, sí, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que también depende del tamaño de partícula. También depende del tamaño de partícula, eh, pero es para separar sólidos, para separar diferentes tamaños de partículas. Entonces, estamos ahí separando sólidos, que es de lo mismo, pero con diferente tamaño de partícula, ¿sí? Y ahora, acá pues un tamiz es, imagínense también como, ¿qué vendría siendo eso? Como un cono, bueno, eso no es un cono, eso es un cilindro que está separado por diferentes fases, ¿sí? Que está separado, que está dividido. Y en cada una de estas, el tamaño de poro es cada vez más pequeño. Digamos acá en la primera, en el primer tamiz. Vamos acá en el primer tamiz.
el tamaño de poro, digamos, es muy grande, ¿sí? Pongámosle así. Y está marcado. Entonces por acá alcanza a pasar, digamos, una gran cantidad de nuestro sólido. Pero en el segundo va a ser más pequeño aún. Ya no va a ser tan grande. Va a ser un poco más fino la malla. Y pues así no van a pasar todos los que pasó en el tamiz 1. Aunque en el tamiz 1, digamos, si ya eh, el tamaño de partícula era muy grande, entonces igual se quedaba ahí. Y pues obviamente en el tamiz 3, que acá lo vamos a nombrar, digamos, tamiz 1, bueno, pongámosle 1, 2 y 3, cada vez va a ser muchísimo más pequeño. Entonces que cada vez nuestro resultado va a ser aún más fino. Eso lo utilizan mucho cuando hacen pruebas con suelos, porque a veces necesitan que la partícula sea muy, muy pequeña para hacer todos los análisis. Listo, eso es como tamizado. Y ahora tenemos una que es importantísima y que se emplea mucho, que es la destilación. Punto de oro para esto. Díganme, ¿quién por primera vez implementó la destilación? ¿Qué grupo de personas? ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Qué grupo de personas? Sí, sí, digamos, biólogos, digamos que, sí, digamos, ¿quiénes crearon la destilación? ¿Quiénes crearon la destilación? Oh, eso estaba en el examen. ¿Quiénes crearon la destilación a la 1? ¿Quiénes crearon la destilación a las 2? Los alquimistas. Listo, muy bien. Juan Pablo, ¿cierto? Señor. ¿Me recuerda su apellido? Aranda Relis. Listo, muy bien. Exacto. Los alquimistas fueron los que desarrollaron la destilación, el proceso de destilación para separar diferentes sustancias. Eso sí es un poco más técnico, ¿sí? Eso sí, no es que lo podamos hacer como tanto en la casa, porque necesitamos un equipo especializado. Ustedes ven en el video que más o menos el montaje era algo así. Tenían un balón, que es un balón con desprendimiento lateral. Este balón, bueno, acá tiene un corcho, que es para evitar que se escape, y va conectado a a un aparato en el laboratorio que le llamamos condensador. Pero bueno, son componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de ebullición, seleccionada con condensación. Sí, sí, exacto. Entonces, esa es la definición. Entonces, te voy a poner acá. Sí, tú eres Lina, ¿cierto? Sí, señor. Boca Negra. Sí, señor. Listo, acá ya tenemos varios puntos para este corte. Entonces, consta de separar dos sustancias que se encuentran en estado líquido, ¿sí? Utilizamos la condensación, la evaporación y la condensación para poder separar las mezclas. Entonces, acá este tubo va de largo y alrededor de este condensador tenemos un flujo de agua. Entonces, esta agua no toca la sustancia que estamos separando. Es solo es para enfriar las paredes del tubo por donde pasa, para enfriarla.
Acá en la parte inferior de de nuestro balón aforado nosotros tenemos pues la llama, la fuente calórica. Acá obviamente nosotros tenemos nuestra solución, vamos a ponerla azul oscuro. Nosotros siempre tenemos que mantener la temperatura, eh, nosotros siempre tenemos que mantener la temperatura, para eso utilizamos un termómetro. O sea, acá el termómetro siempre tenemos que estar revisando la temperatura y pues donde nosotros lo tomamos, donde nosotros tomamos nuestro destilado. El flujo de agua es continuo, digamos, acá por acá entra el agua, digamos, el agua que está dentro de nuestro condensador nunca permanece ahí porque se calienta y tiene una salida. Entonces, en este procedimiento se gasta mucha agua y también, pues, energía calórica. En esta partecita, cuando nosotros calentamos nuestra sustancia, ¿qué pasa con la sustancia? Se Se evapora. evapora. Exacto, evapora. Y acá en esta partecita, donde pasa por el condensador, ¿qué es lo que sucede? Miremos bien el nombre, condensador. Nosotros ya habíamos visto eso. Les voy acá a explicar. Acá se evapora, ¿cierto? Acá nuestro líquido se evapora, va subiendo, pasa por este huequito, por eso este tubo, este balón tiene desprendimiento lateral y acá pasa como vapor, ¿sí? Cuando llega acá al condensador, pues pasa de estado líquido, digo estado gaseoso a líquido. ¿Cómo se llama cuando se pasa del estado gaseoso al líquido? ¿Cómo se llama? Condensación. Exacto, condensación. Por eso se llama condensador, ¿sí? Porque se condensa. No sé si ustedes han visto que a veces en las noches que son muy frías, em, nosotros miramos por la ventana y la ventana está como si estuviera sudando, ¿sí? No es que esté sudando, sino como en la parte de afuera del vidrio está como tan frío y en el ambiente generalmente hay humedad, esa humedad se condensa, esa agua que está en estado gaseoso se condensa y ahí pues al estar en contacto con la ventana que está muy fría, se, se pasa de estado gaseoso a líquido y nosotros vemos ahí que escurren, digamos, las goticas de agua, ¿sí? Y por eso se llama condensador. Por eso también el agua tiene que entrar y ir saliendo, porque si llenamos esto de agua nomás ahí quieto, se calienta el agua a la final y no va a funcionar de condensador. Entonces tiene que ir entrando agua fría y ir saliendo el agua que se calienta un poco y tiene que ir ese flujo. ¿Sí? Esa es la destilación. Eh, Punto positivo para la primera persona que me diga cuál es el punto de ebullición del agua y del etanol. Etanol. ¿Y del qué, profe? Etanol, así se escribe. Como están ahí, etanol y agua. Punto de ebullición. Le pongo punto de ebullición. Acá dice. Ahí se divierten moléculas. Espérame. Listo, punto de ebullición. O sea, cuando hierve, entre comillas. Está mal dicho, pero Ebullición de diversas moléculas deduciendo a partir de las fuerzas intermoleculares. no, tienen que buscar etanol, punto de ebullición. Eso es lo que tienen que buscar. No que es punto de ebullición, sino del etanol y del agua. De ebullición
Pues ahí aparece que el punto de ebullición del agua es la temperatura. Sí, pero tiene que decirme la temperatura. ¿A qué temperatura ebullen? El etanol y el agua. Tienen que decirme la temperatura, o sea, digamos, no sé, 80 grados. Obviamente eso, Creo que acá dice 78. listo. ¿78 para cuál? Señor, acá dice 78 pesos para, ¿cómo se llama esto? Etanol, algo así. Listo, 78. Al agua me aparece 100. Listo, listo. Acá participaron dos personitas, entonces tienen punto. Yo sé que una personita es Lina Bocanegra, ¿sí? Y mi otro compañero es Andrés, pero Andrés Hernández. Sí, señor. Listo, tiene otro punto positivo. Listo, exacto. ¿Sí? Si ven que para la destilación es importante conocer los puntos de ebullición de cada una de nuestras sustancias. Entonces, como nosotros sabemos que el agua tiene un punto de ebullición más alto, entonces nunca vamos a superar ese punto, esa temperatura, y por eso lo controlamos con el termómetro, y lo vamos a dejar entre 78 y 100, que nunca supere 100, para que nosotros, en el destilado que nosotros tengamos, obtengamos solo etanol, ¿sí? Nosotros obtengamos solo etanol. De esta manera es como producen las bebidas alcohólicas. Ustedes saben que cuando dejan fermentar alguna bebida con azúcar, se convierte en alcohol gracias a los microorganismos, y utilizan esto para pues em, concentrarlo. Y algo muy importante que tal vez nosotros no sepamos, y es que los puntos de ebullición cambian, depende de donde nosotros estemos, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Digamos que acá es Bogotá. Voy a poner acá Monserrate, esto es Bogotá. Y acá es Cartagena. Y acá está, vamos a ver el mar. Y pongamos una palmera para que sea más bonito. O sea, muchachos, ¿ustedes conocen el mar? ¿Ustedes creen que yo he ido al mar alguna vez? Esa es mi meta de este año. Vean, ni siquiera sé cómo es una palmera. Listo. Ahora, esas temperaturas que ustedes me dieron, perfectas están, pero esas temperaturas eh, son buenas, o sea, son cuando nosotros nos encontramos a nivel del mar. A nivel del mar, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque nosotros, encima de nosotros, así nosotros no lo veamos, así nosotros no lo veamos, tenemos una capa invisible de, digamos, de oxígeno, nitrógeno, lo que conocemos como aire. Y es una capa invisible, una columna invisible, que es lo que nosotros conocemos como presión. Digamos, la presión atmosférica es más alta a nivel del mar que acá en Bogotá. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos 1600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, digamos, la presión que tenemos en nuestra cabecita es menor. Esta presión también afecta al punto de ebullición, porque el punto de ebullición se da cuando la presión de la sustancia iguala a la presión atmosférica. Entonces, en el mar, el agua ebulle a 100 grados centígrados, pero acá en Bogotá ebulle a 92 grados centígrados. Bien, es un cambio grande, es un cambio bastante considerable. Entonces, recuerden que en diferentes alturas varía, ¿sí?
Entonces, si ustedes algún día llegan a ser, no sé, algunos químicos, algunos empresarios, y van a hacer una destilación, recuerden que, pues, que varía, ¿sí? Entonces, acá ya en Bogotá nos tendríamos que tenerlo entre 78 y 100, sino menos de 92. Y listo, muchachos. Esto se resumiría, digamos, la explicación que les ayudará para resolver su taller, ¿listo? Recuerden que también, si no entienden algo, consúltenlo, como hicimos el día de hoy. Eh, ¿Qué es centrifugación? Ah, bueno, voy a mirar. Ah, centrifugación es un método de separación que depende de una máquina, que es el centrifugado y que a ciertas velocidades los separa. Eh, y ya, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe. Bueno, listo, muchachos. Ya igual se nos acabó el tiempo de clase. Eh, recuérdenme, recuerden hacer su trabajito listo. Recuerden hacer todo lo que tengan pendientes. No se dejen atrasar. eh, preséntenlo a tiempo. Y era que les va bien en esta materia. Igual ustedes miran y yo nunca les dejo mucho trabajo así. Entonces aprovechemos ese tiempito listo que tienen porque tienen 2 semanas. Siempre yo les dejo para entregar trabajos. Y no sé, pues de pronto dentro de 15 días nos vemos. Por lo menos me saludan por si toca ir presencial. Si se puede, ¿no? Listo, muchachos. Entonces,